me caí en la entrada. Muy bien, Gracias. bienvenido. Bienvenido, Gracias. presidente Eduardo Frei Rustagle, a este segundo capítulo de Elegidos. La foto de rigor. Aquí están todos sus afectos y lealtades que han querido acompañarlo en esta noche muy especial. Por favor. Lo primero que quiero decir que un actor y un ingeniero escribiendo la historia, parece. Nietzsche. ¿Se habría imaginado usted eso? Entonces no sabemos qué va a salir de ¿Qué va a aquí, salir? pero va a salir algo bueno, no me cabe la menor duda. Por eso lo quiero invitar a todos a iniciar este viaje en el tiempo, en estos 50 años contados en primera persona, viendo parte de su historia. Mi padre era un hombre de mucha familia. Mi padre iba a almorzar casi todos los días a su casa. Y eso fue nuestro hogar con mi madre, una mujer fantástica, que nos marcó. Ella nos marcó. Yo creo que esa vida familiar a mí me marcó para siempre. Hace 50 años yo tenía casi 31. Ya estaba trabajando como ingeniero, que era mi profesión. Tenía ya 2 hijas y si me dicen en ese momento cuál era su sueño, que no lo escuchan mis hijas, pero tener un hijo hombre también. Una época difícil de este país. Nosotros como pareja pensábamos formar una familia, construir una familia como haya sido nuestra vida familiar en cada una de nuestras familias. Yo con mis padres, ella con sus padres. Construir una familia y proyectarnos en el trabajo profesional en ese momento era lo más importante. No es fácil llamarse Eduardo Frei. No es fácil cargar con la historia de un padre presidente. Pero también es innegable la premisa de que cada quien escribe su propia historia. A veces la cotidianeidad de la vida impide proyectar el futuro, pero sencillamente es el destino el que te elige para ser parte de la historia. Por ese entonces, Eduardo mira la política de reojo. Es pleno gobierno de Salvador Allende. La presión social y política se siente. En ese entonces, todos anticipan un final abrupto. Era una época muy compleja, muy polarizada, una época casi tóxica hacia el final. Primero, la crisis política. ¿Por qué la crisis política? Porque una parte importante del gobierno de la Unidad Popular y los partidos que formaban esa coalición querían la revolución, querían la dictadura del proletariado. En esa época había una crisis económica brutal. A fines del año 72 la inflación estaba sobre el 200%. Ya casi en el 73 algunos hablan de cifras del 400%. Y hay ellos que dicen que la inflación llegó hasta el 600%. Entonces la situación económica era desastrosa. El gran responsable de la crisis fue el gobierno y los partidos de la Unidad Popular. Entonces en las calles la confrontación era unos para derribar el gobierno y otros para aplastar la oposición. Su padre, Eduardo Frei Montalva, uno de los pilares de la democracia cristiana, es un referente político de la época. Es el último gobernante antes de Allende y pocos meses previos al golpe asume la presidencia del Senado en medio de fuertes tensiones. El rumor de una intervención militar es grande. Las conversaciones con su hijo Eduardo son constantes por esos días.
Paradojas políticas. Frei Padre genera incomodidad tanto en la Unidad Popular como más tarde lo hará en el gobierno militar. Frei era seguido por todos lados, era asediado. A Frei le decían que hacía negocios con la carne, que tenía negocios de carne. ¿Te acuerdas las micros verdes que había en ese tiempo, unas buses verdes chicos que había? Las llamaban las marujas, decían que todos esos buses eran de mi mamá. De ese tipo de rumores, muy dañinos. Y decían las peores cosas, las peores cosas. Y eso se dio también en la época de la Unidad Popular, que Frei era insultado en la prensa violentamente, prácticamente todos los días, porque tenía una postura frente al gobierno. Democráticamente, él siempre ejerció sus cargos democráticamente elegidos. Se acerca el día que marcará a Chile para siempre. La familia se halla en pleno cambio de vida desde Rengo a Santiago. Mientras se encuentra en una nueva casa, Martita se instalará con las niñas en Viña del Mar. El día 11 de septiembre de 1973 llega cuando Eduardo está lejos de sus mujeres, viviendo temporalmente en casa de unos amigos. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Lo primero que vimos en la mañana fue la pasada de los octavos cerca de aquí hacia arriba, digamos, hacia la cordillera, y pasaron los aviones disparando sobre Tomás Moro. Misión en Tomás Moro terminada. Eso fue la primera señal que tuvimos. Vimos los aviones, como pasaba. Ya, bueno, estábamos desde temprano con la radio. El ultimátum de las Fuerzas Armadas está siendo cumplido en estos instantes. Aviones de guerra sobrevuelan la ciudad de Santiago. Y después vino el ataque a la Moneda, el bombardeo de la Moneda. Nuevamente los Fokker Hunters lanzando sus cohetes hacia el Palacio Presidencial. El relato vivo, el acontecimiento vivo en que cruza el cielo los aviones, las balas. Es increíble que tenemos en estos instantes. Nosotros estamos... Precisamente en este instante el fuego se intensifica. Eran nuevamente los Fokker Hunters. Se escucha salida de avión, bombardeo, balas de todo calibre. Y ahí la sensación que tuvimos en esos momentos era muy desoladora. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Qué viene para Chile? En un ambiente tan tóxico como habíamos dicho. Y así fue. Los llamados a Martita son infructuosos. El caos es evidente y las comunicaciones están totalmente cortadas. Santiago y regiones son copados por la fuerza militar. Después en la tarde ya, cuando ya se supo ya que el resultado, después del bombardeo, el ataque a la Moneda, y ahí estábamos más preocupados que nunca, porque ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el resultado de esto? Una sensación de soledad, Para el país entero son días difíciles. La Junta Militar de Gobierno asume el poder bajo la idea de mando supremo de la nación. Una voz y un personaje encapsula el poder. Cuatro oportunidades se le pidió que se rindiera garantizándole la vida y enseguida que se le llevaría al país donde él quisiera con su familia. La figura de Pinochet es una realidad. Comienzan las desapariciones, torturas y muertes. Sin embargo,
Para la familia Frey pasarán 2 años hasta que el horror toque a su puerta. Bernardo Leyton, emblemático político de la DC y padrino de Frey hijo, es baleado junto a su mujer en las calles de Roma. Los autores del crimen son sicarios italianos contratados por la DINA. Finalmente supimos que había sido tremendo y que nuestro Bernardo había quedado con bastantes lesiones, le pegaron en la cabeza, en fin, y la Anita quedó paralítica, prácticamente en silla de ruedas el resto de su vida. Entonces fue un crimen muy repugnante por las personas que representaba. 2 personas admirables que siempre habían defendido la democracia, la libertad en Chile. Y para nosotros fue una cosa tremenda. Para mi papá fue muy demoledor, aunque nadie lo dijera. ¿Qué podía pasar? ¿Quién iba a ser el próximo? Eran tiempos difíciles. La familia Frey se torna una opositora a la dictadura. Eduardo en esa época no es un actor político, pero sí observa el despliegue de su padre. También es testigo del fraude electoral de la Consulta Nacional del 78 para apoyar al régimen y de las irregularidades del plebiscito del 80 para aprobar una nueva constitución. Una fuerte lucha comienza a gestarse. Imposible pensar una elección, fue un espectáculo internacional que dimos. Imagínate tú, sin registros electorales, con las autoridades, te cortaban el carnet, porque no había registro de nada, y todo lo manejaban ellos. Entonces, en ese cuadro se da el discurso del Caupolicán. En agosto de 1980, el Teatro Caupolicán es el ardiente escenario del único mitin político autorizado por la dictadura. Un hecho inaudito en el contexto de una campaña electoral donde la voz de la oposición ha estado prohibida. Frei Montalva es el principal orador de la noche. La esperanza de Chile no tiene el nombre de una persona. La esperanza de Chile es el pueblo de Chile. Líder indiscutido, tiene la estampa y el peso suficiente para atreverse a llamar públicamente a votar no a la Constitución de 1980. Un texto redactado por el propio régimen y que le asegura el mando de la nación a Augusto Pinochet por al menos 8 años más. Pienso que sería extremadamente útil e ilustrativo un debate directo con el jefe del Estado. Y el discurso de mi padre, que fue relatar lo que estaba pasando en Chile, dar a conocer públicamente la cantidad de personas fallecidas, detenidos desaparecidos, etc. Han pasado 7 años durante los cuales se ha pretendido erradicar toda oposición y toda amenaza al orden, entre comillas. En un momento dado, una de las excusas que daban, bueno, no podemos volver al pasado, porque Frei dice que vamos a volver al pasado, vamos a resucitar a los muertos que fueron asesinados, vamos a resucitar a los detenidos desaparecidos. ¡Qué ficción tan absurda! ¿Qué país del mundo puede ser retrotraído años atrás? ¿Van a resucitar los muertos y los desaparecidos? Entonces fue de una tensión Caupolicán impresionante. Yo decía, ¿qué nos va a pasar a la salida? Tengamos valor, fe, esperanza en Chile.
era de esperarse, el triunfo del apruebo es abrumador. Y ya es evidente en qué lado de la vereda están los Frey. Mi convicción a esta altura, después de todo lo que he visto, de todas las investigaciones, de todo lo que leí, de todas las conversaciones que tuve con los médicos, de todas las conversaciones que tuve con Mencho Madrid, yo estoy convencido que a él le inyectaron elementos en pequeñas y pequeñísimas cantidades para que no se pudiera detectar, elementos para destruir su inmunidad o destruir la inmunidad que tiene el cuerpo humano. Porque en otra forma, él era un hombre que estaba perfectamente, tenía 71 años cuando entró a la clínica, no tenía ninguna enfermedad de origen. Hemos caminado largo en Es estos el fin de días semana del velorio de Frei Montalva. de dolor. Miles de personas en la Plaza de Armas quieren entrar a darle el último adiós al expresidente. Pero dentro de la catedral se desarrolla una historia que muy pocos conocen. La Junta Militar quiere hacer un funeral de Estado y la familia se resiste. Los problemas comienzan desde que el féretro llega a la catedral y los militares retiran la bandera de la democracia cristiana que lo cubre. Serán los jóvenes del partido quienes encontrarán una ingeniosa salida a la tensa situación. Fueron tales las peleas que sacaron el ataúd desde la catedral a un patio que estaba al lado de la sacristía. Y ahí cosieron la bandera de la DC, la flecha roja, la cosieron con la bandera chilena. Bueno, y ahí empujones, patadas, qué sé yo. Finalmente llegaron de nuevo con el féretro adentro de la catedral y el día que fue la primera ceremonia tenían a 2 oficiales de los que le rendían guardia adelante para que no se viera para que taparan, digamos, la bandera. Pero ahí un día fue espantoso, el sábado. Contradecir los deseos del régimen es imposible y aún no hay claridad de cómo será el funeral. El clima es tenso y teñido de tristezas. Es entonces cuando la figura del cardenal Silva Enríquez resulta clave. Finalmente, el cardenal me dice, ya, hablaron varias veces con el cardenal del gobierno y con las personas que había nombrado nosotros como familia y la ADC para negociar también, ya tengo la solución, me dijo. Vamos a hacer 2 ceremonias. Una va a ser en la mañana, que va a ser la ceremonia oficial, y la otra va a ser en la tarde para que el pueblo de Chile despida a su presidente. Dios lo dijo. Y ahí se cerró el tema. Hubo muchas personas que dijeron que vaya solamente la gente del gobierno, nadie más. Que no vaya ni uno al partido ni nada, todo afuera. Y yo tomé la decisión de ir. Yo dije, voy a ir, me corresponde. No puedo dejarlo solo en esta situación. Porque querían que no hubiera nadie. Yo dije, por ningún motivo yo voy a estar. Y al lado derecho había ya un poco de gente que eran funcionarios de gobierno. Se entraron puros funcionarios. Y al lado izquierdo, que era teóricamente para la familia y la familia nuestra y la familia democrática cristiana, sus amigos. En el otro lado no había nadie.
y en la primera fila estaba yo con mi compadre. Me acompañó un compadre mío que se murió ya. Cuando empiezan a llegar los 4 miembros de la Junta, la gritería y los insultos eran espantosos, las piedras. Y entraron a la iglesia y pasaron donde estaba yo, ni un pésame, ni una mano, ni una cara, nada. El único que se acercó cuando terminó la ceremonia fue Sergio Fernández, que era ministro del Interior, para darme las condolencias de parte del gobierno. Solo. La mayoría de la gente que había venido al gobierno se fue por el lado, porque ya habían sido insultados y gritoneados por toda la plaza que gritaba asesino. Entonces empezaron a salir por el lado, ¿no? Y cuando se abren las puertas, salgo yo con mi compadre y ahí la plaza se derrumbó. Gritaría, pero minutos de minutos que yo estuve en la plaza, mirando a la gente. Y en la tarde vino la otra ceremonia. Más gente todavía. Y ahí el cardenal hace su discurso impresionante, espectacular. Ha muerto uno de nuestros jefes, un hombre que señaló rumbo, que expresó los grandes anhelos de nuestro pueblo, que dirigió los destinos de la patria como presidente de la República. Todos los presidentes cuando mueren le ponen cureña. No le pusieron cureña al presidente Frei. Le pusieron un jeep. Así tuvimos que irnos caminando y no hubo 1 milímetro cuadrado desde la puerta de la catedral hasta la tumba de mi papá que no había gente. Millones de personas, miles, cientos de miles, por todos lados. Nos demoramos, no sé, 1 hora, 2 horas caminando. Yo dije, esta cuestión cambió la historia. Eduardo Frei, hijo de un líder, lleva sobre sus hombros el peso de la herencia política. El destino empieza a fraguar una nueva misión en su vida. Después de todo el proceso y la primera tarea era convencer a la gente que se inscribiera, porque nadie quería inscribirse, todos decían nos van a robar igual que el 78, igual que el 80, y el gobierno dijo iban a abrir los registros electorales y todo, pero la gente no quería inscribirse. Así que ocupábamos los gimnasios, las casas de la gente, colegios, los salesianos, en todas partes, el cardenal era salesiano, así que llamaba a sus pares en regiones y ahí hacíamos las actividades. Y poco a poco fue tomando ritmo esto. Entonces yo recorrí el país convenciendo a la gente que se inscribiera para poder votar. Porque siempre dijimos, si podemos inscribir a la mayoría de los chilenos, y lo que vemos en las calles, lo que vemos en las regiones, lo que vemos en todas partes, puede haber una reacción como la que hubo. La última batalla es la campaña del no al plebiscito de 1988, que busca perpetuar en el poder a Pinochet por 8 años más. La misión es convencer a la gente y provocar el cambio, con la certeza de que Chile debe reescribir su historia con tinta propia. Normalmente las dictaduras, y sobre todo en América Latina, no terminaban con una elección popular. Terminaban de otras maneras. Ya lo sabemos ya. No, sí.
No. Por eso que fue una gesta muy impresionante, con mucho miedo a la gente al principio, pero en la medida que se iba sumando porque aquí la clave era los que se iban a inscribir. Porque si lográbamos inscribir al 80, al 90% del padrón, podíamos ganar. Y eso fue lo que pasó. El triunfo del no fue muy espectacular y tuvo repercusiones en todo el mundo. No era fácil llamarse Eduardo Frei, pero en la lucha por la libertad encuentra su propio camino y se convierte en un protagonista de su tiempo. Medio siglo después del golpe de Estado, el legado de su padre y los dolores vividos le dejan su aprendizaje más valioso, la necesidad de cuidar la democracia como la joya más preciada. Creo que al final ese recuerdo nos marcó la vida. Pensando en Chile, aquí algún día tenemos que encontrar un camino. Aquí no podemos seguir como estamos hoy día muchas veces descalificándonos unos a otros, no respetando al adversario, no respetando las instituciones. Hay que cuidar las instituciones. Si los países que no tienen instituciones se caen a pedazos. Entonces, no tratemos de imponer una verdad. Cuidemos el país.